aquí en Última Palabra. Para mí esto es un programa bien emocionante. Está conmigo Manolo Sidre, una figura con quien comencé un camino bien arduo, bien difícil, que quizás ustedes lo veían desde sus hogares y no saben los sacrificios que conlleva. Todo el mundo tenía diferentes teorías de conspiración, pero en el camino, cuando uno está enfrentando tantos obstáculos, un sistema tan grande, nos convertimos en aliados en ese proceso y hoy me place tenerla aquí conmigo. Manolo, bienvenido. Ale, no sabes la alegría que me da, ver todo esto y definitivamente haciendo lo que yo entiendo debemos hacer cuando decidimos insertarnos en un proceso como que lo hicimos, que no puede terminar ahí, comienza ahí. Y definitivamente lo que hoy estamos mirando con lo que estás haciendo para bien de Puerto Rico, valida tu gran valía y valida que sin duda alguna eras una gran candidata para regir los destinos de este país. Gracias, Manolo. Lo mismo digo, durante aquel tiempo, la primera vez que tú y yo nos encontramos, nos estábamos reuniendo, recuerdo que yo ya era candidata independiente a la gobernación, te voy a hacer un acercamiento para que corramos juntos. Y en aquel momento recuerdo recibir con sorpresa que me dijera, ¿sabes qué? Yo también voy a lanzarme a aspirar. Oye, fíjate, y dándole pensamiento a ese momento, me parece que son las decisiones que en la vida trascienden. Si bien es cierto que ya teníamos un grupo, ya había unas personas que estaban envueltas, ya había un compromiso de este servidor, no es menos cierto que hubiese sido una gran fórmula ganadora insertarnos ambos en el proceso, buscando exactamente lo mismo. Un liderato que pensara en Puerto Rico primero, que los legisladores sintieran la libertad de legislar por primera vez por Puerto Rico y no por el partido que pertenecen, y que sin duda alguna tuviéramos el valor para hacer los cambios que había que hacer y que hoy lamentablemente todavía no se han hecho y estamos sufriendo las consecuencias. Aún después de ese proceso se te dio la oportunidad de entrar a hacer cambios. Pasó ese proceso y fuiste nominado y confirmado como secretario de Desarrollo Económico. ¿Cómo fue ese paso de querer aspirar a cambiar las cosas, a tener la oportunidad de estar en esa silla? ¿En efecto fue lo que pensaba? Te confieso que me dio divertículis, me dio la vesícula y me dio algún tipo de pólipo en el estómago. Porque cuando uno llega del sector privado al gobierno, uno quiere cambiar las cosas a la velocidad que lo hace uno en el sector privado. Y eso no existe en el gobierno, y menos en el nuestro. Yo creo que sin duda alguna yo tengo que agradecer al señor gobernador que me trató como un Chief Executive Officer del gobierno. No me trató como un secretario, me trató como un Chief Executive Officer y me permitió imponer la visión, obviamente alineada a la política pública del señor gobernador, pero me permitió elegir mi equipo, me permitió tomar decisiones, me permitió no participar en ninguna actividad política, me permitió las condiciones que le puse, incluyendo el no cobrarle un centavo por 4 años, y eso me dio una libertad tan amplia que me permitió crear una agencia alineada a lo que yo siempre he creído, a un enfoque en el resultado y no en el esfuerzo, a sacar de un lado lo que no trae valor y a tomar decisiones y seguir nuestro instinto. O sea, yo creo que eso, sin duda alguna, me dio una oportunidad muy grande, pero te confieso, Alexandra, una cosa es, como creo que hay un anuncio por ahí diciendo eso, una cosa es disparar de la grada y una cosa es estar en el juego de pelota. Son dos cosas distintas y el servidor público de Puerto Rico tiene un mérito increíble y es una pena que no se reconozca porque muchas veces el cambia que venimos experimentando por los últimos 40 años no ha permitido crear una fuerza laboral pública comprometida porque nadie se siente seguro en el gobierno de Puerto Rico. Estando en el gobierno, ¿qué proyecto le hubiese gustado impulsar que no pudo mover? Estando en el gobierno me hubiese gustado continuar, por ejemplo, el tema de Workforce Development. Nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico, y déjame contestarte esa pregunta con un poco más de amplitud. La visión que yo tengo de desarrollo económico tiene que venir directamente del Ejecutivo. El Ejecutivo es la junta de directores de su secretario y cada secretario es un CEO de su agencia. Para que el desarrollo económico sea integrado, tenemos que tener un país seguro, un país saludable, un comportamiento urbano como es debido, una fuerza laboral desarrollada, un talento como es debido, un acceso a capital, una energía asequible, una permisología como es debido. Y o sea que estamos bien lejos. De la única forma que eso se resuelve es en un cónclave gubernamental dirigido por el Ejecutivo, donde establezca claro que la prioridad del país
es el desarrollo económico, porque yo creo que con el desarrollo económico todo lo demás viene de la mano. Pero el desarrollo económico es importantísimo que se atienda porque nos permite educar, porque nos permite levantar los fondos necesarios para mejorar nuestra infraestructura de seguridad, nuestra infraestructura de salud, nuestra infraestructura de educación. Y creo que eso es algo que todavía Puerto Rico no acaba de entender. Entonces el pobre secretario que esté de turno, le achacan, para bien o para mal, su función a base de una sola cosa: ¿cuántos empleos atraíste y cuántas fábricas creaste? En el siglo XXI, donde eso ya no es relevante, donde la tecnología nos ha llevado de tal forma a que no necesariamente los creadores de empleos en el siglo XXI están en el humo y en las fábricas grandes. Y yo creo que eso para mí hubiese... ¿Y qué me hubiese gustado? Y con esto contesto tu pregunta. Una visión de país integrada, como por ejemplo un país capital del conocimiento, un país de oportunidades, un país saludable, un país donde se respete al niño, un país donde que cuide al envejeciente, un país donde la educación esté primero que nada, un país que pueda vivir en su entorno ambiental y un país que busque frenéticamente la calidad de vida. Que hubiese hecho además una filosofía estudiantil, educativa, clara, temperada a los tiempos, Alexandra, donde el estudiante de hoy día es un estudiante autodidacta, donde muchas veces no depende de un salón de clase para prepararse. Que los preparemos para los retos del mundo moderno. Seguro, que conozca sus derechos, que conozca lo que es democracia. Sus finanzas personales, cómo ahorrar, cómo hacer una entrevista de trabajo. Que ame al trabajo. Y eso es algo que está tan distante de lo que vemos. Y entonces esa filosofía, esa visión de país y esa filosofía educativa, entonces se integra a un plan integral de desarrollo económico, donde los permisos son importantes, pero no es lo único. Hay países que tienen problemas de permiso, pero atienden otras cosas que son de prioridad. Y hoy por hoy la educación es muchas veces mucho más valiosa que cualquier otra dependencia o cualquier otro punto de atracción de negocio nuevo. Ya me dijo lo que le hubiese gustado impulsar, ¿alguna cosa de la que se arrepienta? No, de nada. De nada. De nada, de nada. Al contrario, yo vivo orgulloso de haberle dado oportunidad a muchas personas que pudieran brillar, donde el protagonista del Departamento de Desarrollo Económico no fui yo, fueron muchos jóvenes y mujeres que sin duda alguna dieron el máximo de ellos y que hoy día algunos están en el departamento, otros decidieron moverse, pero ya llevan un conocimiento y una experiencia que de la otra forma no lo hubiese podido hacer. ¿No contempló continuar bajo esta administración? Yo en junio, y esto es importante, yo en junio dije en un programa de radio que yo, no importa quién ganara la primaria, yo terminaba en diciembre 31, soy abuelo de 9 nietos, tengo 72 años y yo creo que yo he aportado en mi limitada capacidad al país que amo y al país que quiero. Así que yo no me siento bajo ningún concepto que he dejado de hacer algo. Y si hice algo que no fue correcto, no hubo mala intención porque no me acuerdo. Si tuviera que darle un consejo al actual secretario de Desarrollo Económico, uno solo, ¿cuál sería el más importante? Si yo quisiera, es una pregunta bastante capciosa de Alexandra Lúgaro, pero bueno, yo le diría a Sebastián, a quien conozco desde que era niño y su abuelo es muy gran amigo mío, que identificara aquellas cosas que funcionaron y le diera la continuidad correcta, que respete y que cuide su trabajo, de que no se deje imponer, que de forma correcta, pero establezca su plan de trabajo y que le diga a la señora gobernadora que mi función es traerle resultados. Yo creo que eso para mí es fundamental que él lo pueda hacer. Bueno, lo has hecho de todo. Has estado en 800.000 juntas. Sí. Nos consta, has sido un empresario distinguido en Puerto Rico, fuiste candidato a la gobernación, secretario de Desarrollo Económico. ¿Cuál tú quieres que sea tu legado? Pues mi legado es que Puerto Rico necesita, hoy más que nunca, que sus ciudadanos entiendan que el apoderamiento y la responsabilidad hoy de no hacerlo se nos va la vida. Está en ustedes y está en todos nosotros dejar esto en manos de quien no tiene la capacidad o poner la capacidad a trabajar para nosotros. Pero al final del camino, quien decide eso no es Alexandra Lúgaro, ni es el Senado, ni es la Cámara. Son ustedes, mis queridos amigos, que nos ven a través de esta cámara y que sin duda alguna son lo que el día de mañana, si no vamos a hacer nada, no nos lamentemos. Y eso es precisamente lo que queremos para el país. Son ellos los que van a tener la última palabra, Manolo. Nada más. Qué placer.
el honor. Gracias por venir. Un honor. Bueno, ahora seguimos con más. Ivánez, déjanos saber que llega al regreso. Gracias, Alexandra. Y luego de su salida como presidente del Partido Popular Democrático, ¿Jesús Manuel Ortiz seguirá siendo parte de la pava? Nos responde luego de la pausa. Además, el transporte colectivo en Puerto Rico ha sido, miren, un dolor de cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Habrá una solución para esto? Lo conversamos en Más Allá del Problema. Regresamos. Regresamos a Última Palabra y nuestro hermoso Puerto Rico, este gran archipiélago, siempre se ha distinguido por el amor que le tenemos a nuestros 78 municipios. Pero en ocasiones se nos olvida que hay 2 islas municipios que dependen en gran medida del transporte que reciben marítimo. Y esto ha sido un eterno problema. ¿Desde cuándo usted no lleva escuchando el dichoso problema con las lanchas que le dan servicio a las islas de Culebra y Vieques? El eterno problema que parece que nadie le tiene una respuesta. Primero escuchemos desde la voz de la calle lo que Ivánez Mariani nos tiene sobre la opinión de residentes y turistas. Residente de Vieques, ¿cómo usted encuentra el servicio del terminal? Pésimo. Para mí es un maltrato el que personas incapacitadas, personas que vienen a servicios médicos por la necesidad que tiene la isla de ellos, los hacen caminar casi una milla ahí para ellos montarse a la lancha. Malísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo encuentra malo? Porque ya no es un servicio, ahora es un negocio. Porque antes se atendían las personas de Vieques para hacer un cambio de un boleto. Pero ahora no, ahora ya no te permiten eso más nada. El problema es la bacha esa. Eso es terrible, son casi 3 horas que uno tiene que estar para entonces llegar a Vieques, ir a Punta Mosquito, para entonces coger una guagua, treparse bajar la guagua. Ay no, eso es muy fuerte. Otro problema es que cuando se nos va la lancha y vamos a cambiar el ticket es un problema porque ellos atienden más que los turistas y a nosotros no nos quieren atender. How do you find the service here? Good. Good. Very, very good. Okay. The customer service has improved a lot. Y pues como venimos de vacaciones, como con todos mis amigos, pues queríamos tratar de ir a las islas, tratar de ver lo más que podemos. Y pues para mí visitar Puerto Rico siempre ha sido uno de mis mayores deseos. Estoy emocionada y espero que nos vayan a tratar bien. Muy amables, sí. Aquí son muy cariñosos. ¿Cómo estuvo el servicio de la lancha? Espectacular, excelente servicio, de verdad, bien recomendado. Los baños sanitarios, el personal muy atento a todas las personas, en especial sin los mareos, todo. De verdad, recomendado 100%. ¿Nunca ha tenido ningún problema con servicio aquí en el terminal? Sí, pero son cosas ya de que uno se acostumbra. Gracias, Ivánez Mariani, que siempre nos trae la voz de la calle. Esos fueron residentes y turistas que visitan las islas municipios de Vieques y Culebra en estas famosas lanchas que siempre tenemos el dichoso problema con las mismas, pero son varias las problemáticas que inciden. De hecho, uno de los principales rotativos del país publicó en la pasada semana que se ha retrasado el proceso de poder aumentar las tarifas para los turistas. Los residentes seguirían teniendo unos precios que ya son más accesibles, pero la razón que dan para no poder aumentar esto es que no han podido determinar quiénes son los residentes de las islas municipios. Hoy con nosotros Humberto Mercader y Giancarlo González, como todos los jueves en Más Allá del Problema, nos visitan para que analicemos esto y veamos qué posibles soluciones podríamos tener para esta problemática. ¿Qué les parece? ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, bienvenidos, qué bueno tenerle. Tanto tiempo. Giancarlo está molesto porque no vino ayer. Bueno, cuéntenme. Bueno, mira, cuando veo esta noticia, yo pienso, no tienen el registro de los residentes actualmente, ¿ok? Estos residentes votan, tienen licencia de conducir, pagan luz, pagan agua. Entonces, ¿cómo es que nosotros no somos capaces de apalancar los sistemas existentes que tienen datos de estos residentes
para entregar esta solución inmediatamente. De hecho, tenemos una gráfica en pantalla donde pueden ver todas estas diferentes áreas que has dicho: transportación de obras públicas, donde la gente tiene el registro de su licencia, Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, Autoridad de Energía Eléctrica, la Comisión Estatal de Elecciones, todas cuentan con las direcciones de estos residentes y podrían perfectamente validarlas. Eso es por decir 4. Así que de forma inmediata prácticamente pudiésemos obtener estos registros, que ya se pudiese saber quiénes son los residentes y poder automáticamente aumentar la tarifa de turistas y obtener mayores ingresos. ¿Por qué esperar octubre? Lo más preocupante de eso es que estás dejando un dinero en la mesa y el gobierno, que siempre, ¿verdad? Estamos hablando de austeridad, de que hay que ahorrar. Estamos hablando, hicimos un cálculo ahí de servilleta, casi $1 millón de pesos que están dejando en la mesa. $1 millón de pesos que pueden estar invirtiendo en muchas de las facilidades para hacer la experiencia aún mejor. Porque yo creo que queda claro de que ha mejorado algo. Pero ¿cómo fallamos en algo tan elemental cuando, como dice Giancarlo, tenemos todos estos datos donde el ciudadano interactúa con estas agencias en tantas instancias y no somos capaces de poder identificar los residentes de la isla municipio? Que en menos de 30 días básicamente se podría tener un registro de los residentes, aumentar las tarifas, y ahora en el periodo más alto de visitas, que es Semana Santa, a las islas municipios de Vieques y Culebra, podríamos en efecto llegar a una mayor cantidad de recursos. Y esto lo puede extrapolar. Porque correcto. Estamos hablando de eso es un ejemplo de un problema. De un escenario donde no estás utilizando datos que existen en el gobierno para poder identificar un problema. Pero esto se extrapola a muchísimos otros problemas donde al no poder tener las capacidades de decir Giancarlo González vive en tal sitio, su número de votantes es tal, ¿verdad? Y poder utilizar datos que al final del día van a hacer que el gobierno pueda dar mejores servicios a Giancarlo. Y yo creo que quien nos está viendo ha podido experimentar que tú vas a sacar tu licencia de conducir y te piden, no, necesitamos tu registro, certificado de registro demográfico, necesitamos tu factura de agua luz, necesitamos estos documentos. Todos son documentos los que el gobierno siempre te pide otros documentos que se supone que están en manos del gobierno. Y muchas veces tratan de resolverlo con tecnologías como ideal, pero no van a un problema específico, como por ejemplo los residentes de Vieques. Ok, el municipio de Vieques y ATM necesitan la información de sus residentes, dónde apalancan para poder levantar la información y poder tener ese registro. Ahí es que fallan, que quizás no está la capacidad digital para traer la solución en esa agencia. Yo lo resuelvo en 30 días con 2 personas. Yo creo que, oye, vamos a ser justo también. El senador Wilmer Reyes, si no me equivoco, presentó un proyecto de ley que busca hacer esto, que busca obligar a que el gobierno tenga que interconectar todas estas bases de datos que están detrás de las agencias para que los datos sean de más fácil acceso y que se puedan compartir. Pero aquí estamos hablando de escenarios hipotéticos. Cuando tú fuiste principal oficial de informática, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad de que haya una interconexión entre las agencias? De modo que puedan tenerse los documentos de otras agencias y que se puedan compartir. Porque yo he ido a Hacienda al primer piso y me han pedido un papel del 4º piso. Muchas veces pasa que hay proveedores... Y se lo voy a preguntar a Paquito el martes también. Muchas veces pasa que hay proveedores que son los que le dan el servicio a esa agencia y tienen a veces red en el sistema y no quieren quizás pues soltar esa interconexión por no perder ellos el control. A veces pasa también que no tiene la capacidad del sistema. Ahora con la nube es más fácil, pero a veces, pues si yo quiero hitear, darle un pedido a una base de datos de otra agencia, no tienen la capacidad para manejar tantos pedidos y de repente pues se cierran en eso. Hay diferentes razones, pero lo cierto es que no debe de ser, todos los sistemas hoy se deben de diseñar con la mentalidad de que van a necesitar de otros para poder apoyarlo en gestiones, como en el caso de los residentes de Vieques y como en muchos otros casos que vamos a seguir viendo. La realidad es que esto es algo que nos podría estar ayudando en muchísimas otras agencias. Correcto. Si hubiesen conexiones entre educación, departamento de salud, desarrollo económico, ciertamente podríamos adelantar servicios esenciales a la ciudadanía, pero yo creo que sería también una gran herramienta como bandera para la corrupción, por identificar diferentes transacciones. Así que al final del día me gustaría que en futuros segmentos pudiéramos profundizar en cómo aplicamos este tipo de tecnologías o sistemas en diferentes agencias y resolvemos problemáticas particulares. Así que ya lo sabe la gente de la Autoridad de Transporte Integrado, en 30 días les resolvemos esto, nos dan 2 personas y empezamos a cobrar las tarifas y reinvertir en el proceso de lancha. No se vaya nadie. Ivane, cuéntanos qué tenemos al regreso. Gracias. Gracias. Al regreso, ¿qué dice Jesús Manuel Ortiz sobre su futuro político? Nos contesta luego de la pausa. Ya estamos de regreso acá nuevamente y Jesús Manuel te preguntaba cómo se ha sentido después de una candidatura tan intensa. De momento... Y tú sabes de eso. Sí, por eso te pregunto, porque es un choque bien fuerte. Luego de estar en una candidatura a la gobernación, de repente es como un vacío.
Pues mira, esa yo creo que es la etapa más difícil, esa intensidad que esa campaña conlleva y de repente acostumbrarte a la tranquilidad o al cambio de ritmo. Yo creo que es uno de los elementos más difíciles que cualquier candidato, ¿verdad? Tiene, pero en esa candidatura en particular, y en mi caso, ¿verdad? Yo creo que cada cual lo maneja a su manera, ha sido lo más retante de cómo manejar. Yo siempre he sido muy activo, llevaba mucho tiempo trabajando entre gobierno y política y como representante, así que ahora pues estoy adentrándome en una nueva etapa, con un nuevo ritmo, con nuevas prioridades, y eso pues es parte importante del proceso. Jesús Manuel, yo diría que tuviste una candidatura típica, sí. y te digo porque para quienes hemos estado ahí metidos en la olla, y te lo digo con el mayor de los respetos, sí. Yo pienso, por lo menos percibo, y quiero que tú me lo confirmes, que no contaste con el apoyo usual que el liderato vieja escuela del Partido Popular le daba a sus candidatos a la gobernación luego de la primaria. ¿Tú lo sentiste así también? Sí, yo lo sentí así. Yo lo he dicho, yo he sido cándido en eso. Yo creo que yo enfrenté circunstancias que ningún otro candidato del Partido Popular había enfrentado. Y me atrevo a decir que posiblemente ningún otro candidato enfrente. ¿Y por qué piensas que ocurrió eso? Mira, la realidad es que yo no sabría darte una razón en particular. Yo creo que el factor que más yo creo que me afectó a mí o que más me jugó en contra fue el tiempo. Yo fui un candidato que llegó a 18 meses de una elección, después de 2 primarias, y eso me obligó a mí, yo creo que a ser muy presidente y menos candidato, y ser candidato nacional muy tarde, yo diría que casi a 90 días de la elección, después de pasar los 2 procesos de primaria, y eso tuvo un efecto, sin duda alguna. La falta de apoyo de ese liderato vieja escuela o las pugnas internas que te dieron candela a varias personas dentro del partido, ¿es algo que resientes o que de alguna forma te sentiste traicionado en el proceso? Siempre hay personas de las que uno espera más, y hay mucha gente de las que yo esperaba más, eso es una razón. ¿Lo has hablado? El tiempo... Bueno, yo he sido cándido, no con esas personas, porque normalmente ellos lo saben, y el que ha sido desleal y el que ha sido lo sabe y mantiene su distancia. A mí me enseñaron en mi casa que yo soy muy leal, yo soy muy institucional, y en todo este proceso yo fui bien institucional. Ayer comentaba y esta mañana sobre, por ejemplo, el caso de Mayagüez, que fue un caso donde se garantiza o se comprueba que mis determinaciones institucionales fueron las correctas en todos los casos difíciles que yo tenía. Cuando yo llegué a la presidencia tenía 3 casos en el escritorio: Ponce, Trujillo Alto, Mayagüez. Los 3 tomé las decisiones correctas y tuvimos victorias en los 3, ¿verdad? Y es una gran satisfacción que tengo. Pero victorias en cuanto a tu postura. Locales, sí, victorias locales allí, que por ejemplo, en Ponce había una predicción de que iba a ser una catástrofe electoral para el Partido Popular allí protegimos escaños, ganamos la alcaldía por mucho más de lo que lo habíamos ganado, Mayagüez igual, pero las circunstancias nacionales se concentraron en la candidatura a la gobernación. Ciertamente, para que el Partido Popular vuelva a ganar, que yo creo que tiene todas las herramientas, necesita una unidad de propósito y necesita que los que no estuvieron esta vez estén. ¿Y crees que eso es posible? Mira, cada cual tiene, ¿verdad? En su conciencia queda. Yo creo que lo es si la gente tiene la capacidad de poner a un lado sus pensamientos, ¿verdad? Personales. A quien tú prefieras o no prefieras, la realidad es que yo fui un candidato a la gobernación que llegó con 2 primarias allí. Fui un presidente del partido que ganó una primaria y pudo haber estado hasta el 2026, pero yo institucionalmente lo que le convenía al partido era que el presidente tenga más tiempo para hacer el trabajo, y por eso yo quise hacer esa transición con el licenciado Pablo José Hernández de una manera tranquila, de una manera rápida, de una manera que le diera la oportunidad a él de hacer el trabajo por más tiempo. Como presidente de un partido y también como candidato, uno se encuentra con varias decisiones en el camino que después cuando reflexiona dice si hubiese decidido distinto en esta, quizás el resultado hubiese cambiado. ¿De qué te arrepientes? Wow, mira, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que yo asumí la responsabilidad cuando tenía que asumirla. El partido necesitaba un liderato institucional que le diera ¿verdad? Ese empuje al partido. Yo creo que fui muy presidente y menos candidato. Y yo creo que eso en algún momento pues me costó, ¿verdad? Porque mantuve mucho tiempo hablándole a los populares por los procesos primaristas y por todo lo que el partido tenía que hacer. Cuando yo recibí el partido había un trabajo increíble que hacer. Así que el tiempo fue mi factor más complicado. ¿Hubieses preferido poder delegar un poco esas labores de la presidencia y dedicarte más a tu candidatura? Sin duda, sin duda. Creo que si tuviese algo que cambiar, creo que hubiese sido eso. ¿Cómo luce el futuro político de Jesús Manuel? Mira, yo creo que en este momento yo no estoy listo para contestar esa pregunta de manera concreta. Si tú me preguntas a mí, yo te diría que una posibilidad real es que no corra para nada más. Esa es real, está sobre la
sabe lo que pasa en el mañana, pero en este momento yo estoy dedicándome a mi familia, estoy dedicando a estabilizar, ¿verdad?, lo que es mi vida profesional y trabajar desde donde me toque hacerlo. Y en ese sentido, pues estoy bien motivado con eso y veremos en el futuro qué decisión política tomaré cuando llegue el momento. Estaremos pendientes. Jesús Manuel, gracias por la estar con invitación. nosotros. Aquí estamos. Un placer verlo nuevamente. Gracias, siempre a la orden. Y ya saben, mañana llega el secretario de Educación a Última Palabra a contestar todas las preguntas que ustedes quieren que le hagamos. Mañana vamos a estar discutiendo los distintos temas, desde los recortes a los fondos federales que se están dando en tan importante agencia, las diferentes investigaciones que están en curso en contra de Héctor Joaquín Sánchez. ¿Qué implicaciones podría tener esa sombra que se crea sobre la administración de fondos en una agencia encargada de proveer la educación de nuestros niños? Y más allá de eso, desde el gobierno federal, ¿cómo estos recortes y las nuevas políticas públicas de desmantelamiento del Departamento de Educación Central en los Estados Unidos podrían incidir? ¿Podría esto permitir que llegue más dinero a las comunidades escolares? Todo esto y más lo hablamos mañana con el secretario de Educación. Nos vemos mañana en Última Palabra. Pasamos ahora a los estudios de Pelota Dura. Adelante, Ferdinand. Estaba esperando esa contestación de Jesús Manuel ahí, Jesús Manuel 2028 para algún cargo. No te lo digo, pero estuvo muy cerca. Estuvo cerca. Estuvo cerca.